a la clase de hoy. Voy a poner a grabar. Listo. Bueno, antes de empezar, no se olviden, ya les subí el deber. Está en la aula virtual. Si me pueden ir revisando, déjenme lo reviso ahorita. Aquí le dejé habilitado. En la parte de deberes, ¿no? En la pestañita de deberes les agregué el deber. El deber número 2 en nuestro caso. A ver, dejé sí, acá. Sí, está como deber 2. Sí, debe estar visible. Ahí están algunos ejercicios respecto a lo que son cargas, voltajes, calcular potencias, calcular energías, etcétera. ¿No? Lo que habíamos visto los últimos ejercicios en la clase pasada. Bueno, vamos a continuar con la parte de la clase. Ya hemos visto un poquito lo que es la introducción a los errores. Definimos algunos patrones de medida, ¿no? Lo que tiene que ver con el amperio, el ohmio y el voltio. Déjenme les comparto. ¿Dónde está? Vamos a ver un poquito lo que es teoría de errores, cómo podemos calcular errores, y esto le va a servir también para la parte de la práctica, ¿no? Te han hablado un poquito de los errores y hemos dicho que en el proceso de medición con cualquier dispositivo, independientemente del tipo de variable, no puede ser variable eléctrica u otro tipo de variable, la idea es encontrar una relación del valor asignado a esa medición. Y lo interesante sería que esa medición que tenemos sea un valor real. No necesariamente los valores son reales, ¿no? Va a depender de ciertos factores. En este caso podemos cometer algunos errores, ¿no? Vamos a ver más adelante qué tipo de errores se dan. Bueno, en todo caso, si nosotros realizamos una medición, la idea es que esa medición se aproxime al valor real, que no siempre es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de instrumento, va a depender si hemos cometido algún error, si de pronto apareció algún error aleatorio, sí, o de pronto puede ser que el instrumento estuvo mal calibrado, etcétera, ¿no? Ahora, el valor asignado a una variable está asociada a una tolerancia, a una incertidumbre y a un error. Normalmente cuando hacemos una medición, eh, podemos tener, esa medición normalmente tiene un valor de error, es decir, puede o no puede estar cercana a ese valor real, ¿no? Cuando estudiamos la parte de las resistencias, no sé si se acuerdan, estaba dividido por franjas. Entonces, cuando medíamos la resistencia nos daba un valor. Sí, dependiendo de la codificación de colores se obtenía un valor de la resistencia, pero resulta que las resistencias ya nos daban también una tolerancia. Decía, mire, el valor es de tal, yo que sé, 10 ohmios, pero es probable que tengas una tolerancia de más o menos un porcentaje dependiendo de la última franja, ¿no? Pues normalmente, cuando uno se hace la medición, puede tener ese tipo de errores. En este caso, algunos equipos ya vienen y te dicen, yo realizo las mediciones, pero de pronto mi tolerancia puede ser de un más o menos 1%, y mientras menos tolerancia tengan, mientras más pequeño sea el instrumento, resulta ser mucho mejor, ¿no? En ese sentido, bueno, dependiendo de esto de la medición de los instrumentos, se puede definir dos conceptos. El uno que es de exactitud, y vamos a ver más adelante otro concepto que normalmente son muy utilizados, ¿no? El primero es la exactitud. La exactitud es el grado de acercamiento del valor real de una magnitud bajo medición. Entonces, la idea es que nosotros, a través de una medición, mediante un instrumento, podamos llegar al valor real, que eso sería lo óptimo, ¿no? Un instrumento de medida es la capacidad de dar indicaciones equivalentes al valor real, que eso realmente es lo que se quiere hacer. Normalmente lo que queremos es que nuestro instrumento sea lo mayor, que tenga la mayor exactitud posible, ¿no? Normalmente no se da, pero va a depender del tipo de elemento, ¿no? Déjenme cambiar de color. Ya, bueno. Ahora, el otro concepto que es interesante es la parte de precisión. La característica de repetitividad de las mediciones depende de la nitidez en la observación, de la apreciación y el número de cifras significativas. Es decir, que un instrumento puede tener las dos, puede ser exacto y también puede ser preciso, ¿no es cierto? Ahora, va a depender de cómo si está calibrado, si tiene algún problema de construcción, si de pronto por el desgaste, o de pronto puede que haya tenido algún daño. Esto va a cambiar, entonces, de alguna forma, la parte de la medición puede ser que converja al valor real o no, dependiendo si es que el instrumento sufre algún daño, como les mencionaba, o si de pronto está descalibrado, o el desgaste en sí natural, ¿no?
Para tener en cuenta esto, la precisión de la medida se refiere al grado del cual las mediciones sucesivas difieren una de otra. Para que tengan claro esto de la idea de exactitud y precisión, aquí tenemos un gráfico, mira. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este gráfico de aquí, que poniendo en verde, dice que ese instrumento o esa medición realizada, si ustedes ven, es tiene una alta precisión, porque todos los valores de medición que yo vaya realizando convergen a un valor, pero resulta que ese valor no converge al valor real. El valor real es lo que está en amarillo. Entonces, por ejemplo, en este caso el instrumento es muy preciso, pero no es exacto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un instrumento que es preciso, quiere decir que nosotros realizamos muchas mediciones y siempre converge al mismo valor o está muy próximo al mismo valor. Pero eso no quiere decir que el valor que se esté midiendo sea el valor real, como es el caso que están viendo en esa gráfica, ¿no? Ahora, también puede darse el caso que es el peor de los casos, que ese instrumento sea de baja exactitud y sea de baja precisión. Ustedes ven las mediciones que está realizando en verde, no tiene nada que ver con la medición que es real, que está en amarillo. Entonces, ese instrumento es muy bajo, es nada exacto y nada preciso, ¿no? O tiene muy baja precisión y muy baja exactitud. También puede darse el otro caso que sea, por ejemplo, sea muy bajo preciso, bueno, no tenga mucha precisión, pero tenga exactitud. De pronto ahí se está aproximando, ustedes le ven, ¿no? De pronto ahí puede ser interesante sacar un valor promedio, por ejemplo, para tener un valor más cercano a lo real, porque ustedes le ven está alrededor del valor exacto, pero no está realmente en el valor real, ¿no? Lo normal o lo que nosotros queremos en algún instrumento de medida es que sea preciso o que tenga una alta precisión y además tenga una alta exactitud, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Eso resulta sería lo más óptimo. Normalmente no pasa eso, ¿no? Entonces no se olviden, para que tengan la idea, ¿no? Preciso converge a un valor, pero no necesariamente converge al valor real. Sí, lo ideal sería que sea preciso y sea exacto como el caso de este gráfico, ¿no? Estoy poniendo en rojo. Sí, ahora, para que un instrumento sea preciso y sea exacto, obviamente va a depender cómo esté calibrado. Y directamente depende del costo, ¿no? Los equipos que normalmente son costosos tienen mayor exactitud y precisión. Ahora, les había mencionado que para esto de la precisión, nosotros queremos tener el valor más real posible o el valor que mayor se aproxime, para lo cual se define algo que se llama cifras significativas en la lectura, ¿no? Entonces, esto establece el grado de precisión de una medida. Entonces, normalmente nosotros de una medición podemos tener de alguna forma una escala y esa escala puede representarnos varios números. Nosotros podemos realizar una medida que tenga un mayor grado de precisión dependiendo del número de cifras que yo pueda leer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se definen las cifras significativas? En este número que vemos aquí, que bueno, está representado de manera decimal, tenemos al inicio 0, y de ahí tenemos algunos ceros, ¿no? Dice que los ceros que se encuentren antes del número en sí, de un número, dice los ceros no son significativos. Después de un decimal, antes de números distintos de cero. Entonces, si todos los números de alguna forma sean cero hasta llegar al número que nosotros queremos medir, no son significativos. Cuando empiezan a ser significativos, todos los números distintos de ceros son significativos. Además de eso, los ceros que estén posterior a esos números, o los ceros que estén después del número distinto del cero, en un decimal son significativos. Por ejemplo, en este caso, podemos decir que esa medición, ese 0,00003400, tiene cuatro cifras significativas. El 34 y los dos ceros, ¿no? Esa sería la idea. Ahora, obviamente podemos tener, yo que sé, un valor anterior. Es decir, nosotros podríamos tener, yo que sé, el 10,0003400. Ahí tendría las dos primeras cifras más las últimas cuatro, sería seis cifras significativas, ¿no? Sí, y así, bueno, así se definen las cifras significativas. Ahora, mientras mayor cantidad de números tenga, obviamente yo voy a ser más preciso en la medición. Sí, esa es la idea, ¿no? Ahora, dentro de los errores, nosotros cuando hacemos experimentos o hacemos mediciones, realmente suelen ser experimentos, es decir, cada medición que hacemos resulta ser un experimento. Y la idea es que nosotros cuando hacemos algún experimento tenemos que aislar las variables, es decir, que no sean afectadas mediante una medición externa. Es decir, que el experimento de alguna forma no esté asociado a un evento externo, ¿no? Que de pronto pueda modificar su valor, su convergencia al valor, ¿no?
Ahora, no es posible determinar una aproximación perfecta, es decir, por más instrumentos que tenga calibrado, sigue siendo una aproximación. Sí, es decir, no el valor que yo mida con algún dispositivo electrónico o algún dispositivo análogo, sea de cualquier variable, no sea una variable eléctrica, ya sea la parte del voltaje, la corriente, la potencia, la energía, etcétera, siempre son aproximaciones. Entonces, por ende, no son aproximaciones perfectas, ¿no? Básicamente es por la forma constructiva de los elementos. Los elementos siempre van a tener, por ejemplo, resistencias, donde se pueden disipar la energía, entonces la medición no es correcta. De pronto puede ser afectado por algo externo. Por ejemplo, si yo hiciera una medición del campo magnético y por ahí me aparece un imán, la medida de alguna forma puede cambiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna forma podemos tener errores. Eso normalmente es porque los experimentos no están bien realizados, ¿no? Y independientemente de eso, como estamos hablando de valores que se miden, ¿no? En la parte experimental, siempre está sujeto a que son dispositivos que pueden constructivamente no sean perfectos, ¿no? Pues por eso las aproximaciones no van a ser perfectas. Nunca vamos a tener una aproximación perfecta. Por eso se habla de los errores. ¿Y qué errores nomás podemos tener? Por ejemplo, un error que podemos tener es a lo mejor el error humano. Es decir, de pronto en alguna medición nos equivocamos de escala y porque nosotros no tomamos en cuenta bien la escala. Digamos que la medición de una resistencia nos dio 10 kiloohmios, pero resulta que la persona que midió a lo mejor le vio como 10 ohmios. Entonces pudo haberse ingresado en alguna medición el error humano por una mala lectura, ¿no? Sí, de pronto vio que la persona que estaba realizando la medida ya está trabajando 10 horas continuas y a lo mejor ya empieza a tener fatiga y los errores pueden cometerse, ¿no? O errores de otra naturaleza en el sentido del ser humano. Puede haber también errores sistemáticos, tanto en los equipos como en la parte ambiental. Sí, en equipos porque a lo mejor el equipo estuvo mal calibrado o el equipo en sí ya vino con algún daño interno, es posible. Y ambientales porque pueden estar sujetos a condiciones ambientales, ¿no? Sí pueden ingresar ruidos ambientales, o ruidos, por ejemplo, de una red eléctrica de alguna naturaleza, y otros que no suelen ser tan comunes desde eventos al azar, eventos desconocidos, ¿no? Normalmente la mayor, lo interesante sería que los errores normalmente estén cometidos desde el punto de vista sistémico, que se deba a los equipos, ¿no? Es decir, en sí la naturaleza del equipo, no que el humano haya cometido algún error, sí, sino que sean normalmente sistémicos y de pronto ambientales, ¿no? Es muy poco común encontrar eventos al azar, sí, eventos desconocidos, pues la idea sería que los errores vengan en sí de los equipos o por algo del ambiente, eso sería lo ideal, ¿no? Dentro de eso tenemos algunas formas de medir, de realizar mediciones de los errores, ¿no? En este caso, por ejemplo, medidas directas del error se puede hacer a través del valor medio, ¿no? Entonces, normalmente el valor medio es el valor más probable. En un experimento, hacer la misma medición por varias veces, normalmente no se obtiene el mismo resultado. Sí, obviamente podemos estar dentro de un rango, pero normalmente no se obtiene el mismo resultado, ¿no? Y lo que dice que el valor medio se aproximará tanto mayor al valor verdadero, cuanto mayor sea el número de medidas. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos realizar mayor cantidad de medidas y podemos de alguna forma ir sobre el valor real, ¿no? Entonces, normalmente pueden utilizar valores promedio para realizar o para validar alguna aproximación del valor verdadero. ¿Cómo se calcula? Básicamente la sumatoria de cada una de las medidas sobre el número de medidas, ¿no? Entonces, mientras más medidas tenga el valor promedio, de alguna forma puede ser el valor más probable, pero sigue siendo una aproximación, ¿no? El valor de la media o el valor promedio sigue siendo una aproximación. Y no se olviden, se llaman medidas directas porque lo realizo a través de la medición. Si, por ejemplo, ustedes quieren medir el voltaje en sus casas, aunque le entregan la empresa eléctrica, si tienen un voltímetro, van a ir midiendo, pueden hacer muchos experimentos durante todo el día, o pueden hacer los experimentos, bueno, dependiendo cómo se lo quieran realizar en un tiempo determinado, son medidas directas, ¿no? Si yo tomo la medida, el valor que me dé, lo sumo y lo divido para el número de medidas que realice, ¿no? Ese sería el valor promedio, que es el valor normal que nosotros conocemos. Otra medida es a través del error cuadrático medio, ¿sí? De pronto es una aproximación un poco más, se puede decir, más real y de alguna forma estos pueden estar exentos de la parte de lo que son causas aleatorias, ¿no? Sí, y bueno, el error medio cuadrático es válido si es mayor al del instrumento. Entonces, normalmente la idea sería que el valor que me dé, que los instrumentos de medida también me suelen dar un error, ¿no?
Entonces, normalmente, si es que ese error que nosotros encontramos en un instrumento es más grande, de alguna forma puede ser porque esté descalibrado, ¿sí? Entonces, normalmente se dice que este error es válido cuando me da un valor mayor al valor del instrumento, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma podemos decir que el valor del instrumento puede estar descalibrado. ¿Y cómo se calcula? Básicamente es la misma idea, ¿no? Tenemos la sumatoria, aquí tenemos una diferencia elevada al cuadrado, por ende el error siempre va a ser positivo. Este X va a ser el promedio, entonces yo tomo una medida, ¿sí? La que me dé el elemento del instrumento de medida y le resto el valor medio que ya calculamos anteriormente. Ahí me puede dar tanto positivo como negativo, pero como está elevado al cuadrado, realmente siempre va a dar un valor positivo, ¿no? Realizo la suma y divido sobre el valor de mediciones que se han realizado. Sí, también es bueno, la desviación, tenemos también como la desviación estándar, ¿no? Más adelante vamos a hacer unos cálculos de esos valores. Ahora, también podemos hacer medidas indirectas, es decir, de alguna forma, mediante alguna expresión matemática, yo podría determinar algún valor a partir de magnitudes que yo podría medirlas. Es decir, yo puedo medir algo para estimar otra cosa o para aproximar alguna otra variable, ¿no? A través de una expresión matemática que yo podría conocer, ¿sí? Bueno, se trata de conocer el error de la magnitud derivada a partir de errores de magnitudes medidas directamente. Entonces yo podría determinar el error a través de magnitudes que se pueden medir directamente con algún instrumento, ¿no? Y vamos a ver qué nomás tenemos. Ahora, todo aparato de medida tiene cierto error y inexactitud. Y como les decía, depende básicamente de la forma como está construido, el proceso de calibración y también el desgaste, ¿no? Porque ya utilizarlo durante mucho tiempo lo va a descalibrar, ¿sí? Va a haber un desgaste porque puede haber algún tipo de calentamiento que dañe algún equipo interno, puede haber algún tipo, si es que es un dispositivo de medición mediante algo mecánico, normalmente va a haber desgaste, ¿no? Sí, por la fricción. Nosotros podemos encontrar algunas definiciones de los errores, por ejemplo, el error absoluto. Y el error absoluto es la diferencia que existe entre el valor medio, que lo llamamos AI, y el valor real de la magnitud de la medida, ¿no? Este valor real, normalmente podemos ver, ¿se acuerdan que habíamos analizado? Puede venir de algún instrumento que se denomine patrón, ¿no? Es decir, yo podría decir que la medida que me da el patrón, es decir, un instrumento calibrado o alguna forma de definir el patrón, lo vamos a tomar como valor real. Y lo que me vaya midiendo el dispositivo, lo voy a tomar como el valor o la medida, el valor medido, ¿no? Y eso voy a poder determinar un valor absoluto. ¿Sí? O a su vez podemos asumir que este valor real es un valor que nosotros sabemos que debe tener esa medida, ¿no? Y a partir de eso podemos determinar errores. Pero normalmente este valor real va a venir de un patrón. Y a ese patrón le vamos a tomar como un valor real, porque normalmente ese valor no se va a modificar con el tiempo. ¿Sí? Es decir, siempre va a converger al valor real. ¿Sí? Pues se llama patrón que hemos estudiado en la última clase, ¿no? Este valor de error absoluto puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo si el valor medido es mayor o menor al valor real. Otro valor que no lo subimos utilizar mucho es el valor relativo. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos un valor porcentual. Y el valor porcentual nos da una idea un poco más amplia de hacia dónde está nuestra variable, ¿no? Entonces, el error relativo es la relación que existe entre el valor absoluto que lo vimos anteriormente, sobre el valor real de la magnitud, ¿sí? Entonces, el valor absoluto obviamente va a ser siempre menor al valor real, entonces siempre va a ser entre 0, y 100, ¿no? Se saca en porcentaje, bueno, aquí falta multiplicarle por 100, me faltaba. Multiplicamos por 100 para sacarle el porcentaje, ¿sí? Entonces, hablar en porcentaje es mucho más interesante porque nosotros tenemos la concepción o de alguna forma podemos razonar mejor qué tan lejos o qué tan grande es el error. Si me habla un error de un 1%, puede ser pequeño, pero si me habla un error, por ejemplo, del 10, del 20, del 30, ya de pronto puede ser grande, ¿no? Dependiendo de la aplicación. ¿Sí? Bueno, se acostumbra a expresar el error en forma porcentual, como se había indicado, ¿no? Entonces, viene aquí, falta multiplicar por 100, bueno, lo pondré ahí. Podemos hacer un tratamiento estadístico de los errores o de las medidas, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ya vieron el valor medio, es el valor más probable de una cantidad medida, entonces se llama el valor más probable, ¿no?
La ecuación que nosotros normalmente la conocemos, básicamente es si tenemos varias medidas, simplemente la sumo y divido para el valor de medidas. Esto es una aproximación, pero si estudiamos desde el punto de vista de probabilidad, cada medición debería estar asociada a una probabilidad, ¿no? Es decir, cómo se define el valor medio o esperanza. Pero en este caso, nosotros normalmente nos acostumbramos a esta fórmula, ¿no? Esta formulación es una aproximación, pero resulta muy útil. Entonces, normalmente nosotros trabajamos con esta formulación, ¿no? Y es el valor medio. Entonces, no se olviden, siempre asocien al valor medio o se define como el valor más probable de una cantidad de medido, ¿sí? Aparte de eso, tenemos la desviación media. Dice es la desviación media de cada medición respecto al valor medio. Es decir, tendríamos esta formulación, ¿no? Esta es la desviación. Si yo tomo una medida y simplemente el resto del valor medio, para saber cuánto se ha desviado esa medida respecto al valor medio, ¿no? Igual, aquí puede ser positivo o negativo. También tenemos lo que es la desviación promedio, es una indicación de la precisión de los instrumentos. Mm, De pronto podrían darme alguna forma o una calibración o indicarme el instrumento, ¿no es cierto? Saber cuánto es de la desviación promedio. Por ejemplo, aquí, no sé que se tome el valor absoluto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque de alguna forma si le pusiera el valor que tenemos acá arriba que se resta, de pronto puede dar negativo. Y si yo hago sumatorias, algún rato podría ser que la desviación sea de cero. Eso no, y podríamos decir, no, pues si la desviación es cero, el instrumento es perfecto, pero por eso tomo el valor absoluto aquí, ¿no? Entonces yo voy a tomar el valor absoluto de la desviación de todas las medidas y le voy a dividir para el número de medidas, ¿no? Y esto de pronto, esta variable de desviación promedio puede ser una forma de medir o de indicarme la precisión de los instrumentos. Puede darse el caso de que los instrumentos me indiquen, mire, mi desviación promedio es de tanto. Mientras más pequeña es esa desviación, el instrumento es más preciso. Mientras más grande es esa desviación, el instrumento es mucho más, es menos preciso, ¿no? Otra variable con la que normalmente se trabaja es la desviación estándar. Indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de una media, ¿no? Ya vas a hacer un grafiquito de eso para que se entienda. Entonces, la idea es saber, la desviación estándar es para saber cómo se están alejando del valor medio, ¿no? Un grupo de datos. ¿Cómo se calcula? Básicamente es la misma, ¿no? La desviación anterior, bueno, aquí es cuadrado, ¿no? Simplemente lo que hago es el valor X de cualquier muestra, ¿no? Puede ser cualquier medida, menos el valor promedio. Desviación, aquí está la desviación. Se equivoquen. Ya, la desviación sería con esto, ¿no? Este valor de aquí, el de I elevado al cuadrado, van sumando, ¿no? Y le dividen para el número de muestras que se haya tomado o el número de medidas que se haya realizado, sacan la raíz, ¿no? Es la desviación estándar. Si no le sacan la raíz, se llama varianza. Pero normalmente se le trabaja más con la desviación estándar, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, quiero que hagan un ejercicio para que vayan practicando. Les voy a poner este ejercicio. Aquí nos dan una, bueno, valor medio, bueno, nos da una matriz de datos, ¿no? Esa matriz de 4 por 4 me dice determinar el valor medio de cada fila, el valor medio de cada columna, la desviación estándar de cada fila y la desviación estándar de cada columna, ¿no? Denme un cinquito, les voy a subir al Teams porque esta diapositiva todavía no les subí para que le vean, ¿no? Un segundito. No se había subido todavía. Bueno, la versión completa, ¿no? Ya les subo rapidito para que tengan las ecuaciones y vayamos determinando los valores, ¿no? Entonces, y el les voy a subir a Teams, ¿no? Para que le tengan ahí. Ahí estamos. Tenemos aquí todo esto.
Ya le subí, ¿no? Entonces vamos a... Intentemos hacer ese ejercicio, ¿no? Nos piden sacar el valor medio. Les voy a poner el ejercicio para que lo puedan ver. Intentémosle hacerlo. Unos 10 minutitos a ver cómo nos va, ¿ya? Ya, entonces dice, determinen esta matriz de datos de 4 por 4, sacar el valor medio tanto de cada fila como de cada columna y la desviación estándar. Sí, les doy unos 10 minutitos a ver cómo nos va y de ahí les revisamos, ¿no? A ver si nos ha dado el valor. Y lo que es las ecuaciones de el valor medio y eso ya les subí, ¿no? Al Teams para que le vayan viendo. Pues intentemos hacerle, ¿ya? Inge, ¿en qué parte del Teams le subió? Disculpe. Ya, está en la parte de files, en archivos, en material de clase, capítulo 1 y está como 6 medidas eléctricas. ¿Me confirmas, por favor? A mí no me aparece, Inge. Alguien más, no sé si alguien más puede revisar, está en la parte principal del electrotecnia, entra en el grupo. Siempre está en la parte de archivos, ¿no es cierto? Entonces, files, Sí, class materials, capítulo 1 y el número 6. No sé si alguien más tuvo ese problema. No, dije, no, no aparece. Sí está ahí, profe, yo se lo encontré. Yo también Está le en el veo. capítulo 1. Sí, está en el capítulo 1. Porfa, el que me dijo que no lo encontró, revísale otra vez, me confirmas, porfa. En capítulo 1 dice 6 medidas eléctricas. voy a reiniciarle el Teams, puede que no Ya, sea. Yo ya. le reinicié el Teams igual y ahí me apareció, profe. Alguien más que tenga este problema, porque yo sí le veo. Revísele, porfa, ya me avisa. Me confirmas, porfa, ya. No sé si alguien más tuvo ese problema, que no visualice las diapositivas de formato PDF, ¿no? Creo que nadie tuvo ese problema. Tema del compañero.
Bueno, vamos a ver qué tal les fue. Desde el punto de vista práctico, nosotros normalmente se pueden hacer varios cálculos, ¿no? Referente a lo que son valores medios, valores estadísticos, errores, etcétera, ¿no? Pero eventualmente podemos hacer de pronto alguna automatización dependiendo de cómo se vaya a manejar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos valores extensos de datos. En esta matriz ustedes ven que son datos realmente muy pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una gran cantidad de datos? Es decir, yo de pronto podría, esa matriz 311 puede ser la primera, yo que sé, a lo mejor alguna medición de, no en sí de un punto. Digamos que la empresa eléctrica Quito quiere sacar el valor promedio de consumo de energía. La empresa eléctrica Quito tiene cada medidor de la casa. Ustedes van a tener un sinnúmero de datos. Entonces, tratar de calcular eso resultaría gran cantidad de datos. Es decir, a mano no tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros debemos empezar ya, por ejemplo, a automatizar ya cuando empecemos a manejar lo que son datos o ustedes vayan a hacer tratamiento de datos. Nosotros podríamos ya manejar con algún tipo de programación, es decir, podríamos hacer lo que es ya automatizar esto, ¿no? Entonces, digamos que yo quisiera manejar alguna cantidad de datos, en este caso, como es una matriz muy pequeña, no resulta tan complicado. Pero nosotros de MATLAB podríamos de pronto manejar, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar cualquier programa de computación, ¿no? Voy a hacer un programita en MATLAB metiendo los datos para automatizar y sacar los valores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ingresar en MATLAB lo que son una fila, por ejemplo, la primera fila lo puedo hacer de esta forma, y al final para saltar a la siguiente columna, me cambia, ¿no? Entonces ahí le estoy agregando los valores que les había dado en la matriz. Por ejemplo, aquí el 2, el 55, el 65, el 75, punto y coma. Ahí está, primera fila, segunda fila, y vamos agregando las columnas, ¿no? Obviamente esto desde el punto de vista manual, de pronto para pequeños datos. Cuando yo trabaje con muchos datos, lo que de pronto se utiliza es ya con alguna forma de traer archivos en Excel o manejar desde el punto de vista de base de datos, que normalmente eso entregan algunos sistemas, ¿no? Entonces ahí ya se tendría los datos. También se tiene datos crudos y valores de mediciones, pero si yo quisiera empezar a operar estas mediciones, tendría que eh, tratar de traer los datos, ¿no? Pero como es una variable muy pequeña, no hay mucho que hacer, ¿no? Voy a guardarle, le podemos llamar bueno, información, como quieran, ¿no? Información o datos. Bueno, por ejemplo, ahí ya me creo la matriz, ustedes le dan play, y ahí se va a estar la matriz de datos, ¿no? Como les digo, si tuvieran muchos más datos, lo que se hace inicialmente es traer los datos desde algún archivo, ¿no? Digamos que yo quisiera sacar el valor promedio de la primera fila, sí, que sería esta, ¿no? 4, 90, 85, 75. No se olviden que es fila y la columna sería 4, 2, 3, 2, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digamos, voy a sacar de la fila 1 el valor medio. Lo pueden poner, bueno, aquí existe un comando que se llama min, ¿sí? Y yo voy a tomar de la variable, voy a tomar la primera fila, coma, todas las columnas, ¿no? Es la forma como cómo se calcula eh, el valor medio, si quiero sacar en este caso, por ejemplo, de una fila, ¿sí? X es la matriz, el X que ven aquí, y este vendría a ser la primera fila, es decir, esto, y cuando pongo coma, dos puntos, va a coger todas las columnas, 4, 90, 85, 75. Lo interesante es que puede tomar todos los datos que existan, si existen 1000 datos, sacará de los 1000 datos, ¿no? Y si le damos aquí, evaluar, me va a dar el valor, ¿no? 63.5. O si suban 4 más 90 más 85 más 75 y divide para 4, debería dar 63.5. ¿Sí? Y lo mismo podrían hacer para cada fila, ¿no? Digamos que quisieran sacar para la fila 2, para la fila 3, para la fila 4, simplemente le cambian, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Aquí igual cambia, ¿no? Fila 2, fila 3, fila 4. Ahí podríamos tener ya las 4 valores promedios, ¿no? Sí, pero aquí es 4, no 5. Y le ejecutamos y ahí nos va a dar, ¿no? Nos da, bueno, 63, 5,
49.25, 60.5 y 67.5. Sí, una forma de sacar los valores promedio en este caso de cada fila, si quisiera sacar de cada fila, ¿no? Eventualmente, digamos que quisiera sacar de las columnas, pero digamos que yo quisiera a lo mejor guardar en un vector de valores promedio de cada columna, ¿no? Podría ser lo mismo. Digamos, yo quisiera hacer que el valor promedio de las columnas sea igual a sacar, digamos que quisiera sacar de todas las columnas, ¿sí? Yo podría hacer algo así, por ejemplo, hacer que se vayan guardando, ¿no? Por ejemplo, yo aquí podría hacer, bueno, ustedes ya han visto un poco de programación, yo que sé for desde i hasta 4, que va ahí 1, 2, 3, 4. Sí, que va a ir sacando el valor promedio. Veamos si nos converge. Ah, bueno, el valor promedio de XX de n, bueno, que sería de todas las columnas, n, ¿no? Son todas las filas, n. Entonces aquí voy sacando de cada columna. Sí, es como hacerlo de arriba, pero en un solo vector. Veamos si nos converge. Dice en lo coma. Aquí se va de desde. A ver, déjenme. Para. Este coge desde 0, creo. Pasos de 1. Déjenme ver la estudio de los objetivos. Es para hacerle una sola columna, ¿no? Veamos si nos da. No, ya se han olvidado y han programado tiempo, pues les reviso. Sería for. Pongo el igual. Es for. Pero aquí es del lente. For n. Ahí sería desde n igual a 4. Veamos. Si no definía la variable n, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya me daría el valor. Sí. Nos vamos a CM, que sería la. Y ahí me dan los valores, mire. La primera fila, la primera columna me da como valor medio 2.5, la segunda 76.5, la tercera 81 y la última 80.5, ¿no? Aquí voy a poner, eso le saqué un solo vector, es para que vean que se puede sacar de varias formas, ¿no? Valor medio de cada columna. Está guardada en un vector, ¿no? Es decir, este sería de la primera columna, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. El 2.5, veamos, si 2.5 sería 4 más 2, 6, 9, 10. 10 dividido para 4, 2, 5. Por eso me 2, 5. Y 76.75 sería sumando 90 más 55 más 78 más 84 dividido para 4. ¿Sí? Y si quisiera sacar el valor de desviación estándar, entonces, si queremos sacarle desde de las filas, le hacemos así. Le llamamos filas, pero en vez de M le voy a poner estándar para que entiendan que son el valor estándar de cada fila, ¿no? Y pues aquí cambiaría porque para que sean filas, cada fila debe moverse y veo todas las columnas, ¿no? Y en vez de ser min, hay un comando que es std, que es desviación estándar, ¿no? Ya me calcularía directamente. Le pueden mandar a correr y le ponen ss y ya les va a calcular, ¿no? Igual, es de la primera fila, de la segunda fila, de la tercera fila y de la cuarta fila, ¿no? Sí, obviamente lo que se sacan de valor medio y luego restándoles y elevando al cuadrado y sumando, ¿no? Si es el valor medio, le resta de la medida, le eleva al cuadrado y le suma. Ahí tenemos, ¿no? Y lo mismo sería para la parte de la desviación estándar. Lo voy a poner aquí, ¿no? Esto sería para la fila. Y le voy a hacer para la columna. Acá le hice así como más grotesco, se podría decir, ¿no? Valor medio de la fila, ¿sí? Cálculo valor medio de cada columna, desviación estándar de la fila, y para hacer de la columna simplemente aquí tengo que leer todos los valores, todas las filas y voy cambiando cada columna. Aquí le voy a llamar columna valor estándar, ¿no? Lo mismo, evaluamos, le sacamos y tenemos ahí, ¿no? Le voy a dar 1.19, 15, 30, 52, 11, 4601 y 8.542. Ahí pueden comparar con los valores que ustedes determinaron, ¿no?
con todo este programita, los que ya estén manejando MATLAB les voy a dejar para que comprueben, igual tienen que ser a mano, ¿no? Para que verifiquen, pero como les digo, si nosotros manejamos gran cantidad de datos, a veces es bueno automatizar, ¿no? Es decir, que yo podría calcular muchos valores a través de programa. Y eso me va a ayudar mucho, porque como normalmente les digo, aquí es una matriz de 4x4, pero si fuera una matriz, yo que sé, de 4 por 5000 elementos, a mano no lo van a poder hacer, ¿no? Sí, y a veces se utilizan estos programas computacionales. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Y aquí tienen bastantes cosas, pueden sacar el valor máximo, el promedio, desviación estándar, la correlación, bueno, un montón de cosas que ya vienen hechas, ¿no? Si existen subprogramas que ya me realizan todo el valor de los datos, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta, no se olviden, ya está el deber en la aula virtual para que lo realicen. Hay cualquier duda me escriben. Y el día próximo miércoles sería la prueba, ¿no? Va a ir la parte de teoría, de preguntas de teoría y la parte de ejercicios, ¿no? Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Igual esta archivito de información les subo, ¿no? A la parte de las clases para que puedan tenerla. Hasta luego. Gracias, Inge. Pase buena Hasta luego. tarde. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. que Hasta pasen luego, bien. Inge. Gracias.